Eh, y pues el último tema es el teorema de la divergencia. ¿Listo? Entonces, teorema de la divergencia. Y bueno, pues este teorema va en el mismo espíritu de los dos teoremas anteriores, el teorema de Green y el teorema de Stokes. Básicamente, lo que el teorema de la divergencia nos permite hacer es cambiar una integral de superficie por una integral triple de una función. Bien. Entonces, el teorema nos dice lo siguiente. Entonces, teorema de la divergencia nos dice que se hay una región en R3 con frontera S. Bien. Digamos, esta S pues es una superficie. Bueno, más bien digámoslo así, digamos, con frontera una superficie S orientada hacia afuera. Digamos, acá tiene sentido hablar de afuera porque la superficie S que nos va a quedar va a ser una superficie cerrada. Entonces, pues como habíamos dicho antes, nuestra teoría aplica para superficies que tienen cara interna y cara externa. Cuando la superficie es cerrada, pues uno puede saber o puede decidir, digamos, cuál es la cara externa y cuál es la cara interna de la superficie. Bien. Entonces, bueno, entonces tenemos una superficie orientada hacia afuera, que es la frontera de un sólido E. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si tomamos F, un campo vectorial, si tomamos F, un campo vectorial, bueno, con componentes con derivadas parciales continuas, eh, digamos en la región E, entonces se tiene lo siguiente. Entonces tenemos que la integral de superficie del campo es igual a la integral triple de la divergencia del campo. Bien, fíjense que pues acá esta es una integral de superficie. Y esta de acá pues es una integral triple. Es una integral triple. Entonces, en otras palabras, Nicolás, este es el mismo teorema de Gauss. Este es el teorema de la divergencia. También se llama teorema de Gauss. ¿Listo? Y esto viene pues porque, del nombre viene básicamente porque la motivación de este teorema pues es el teorema de Gauss en electromagnetismo, ¿no? Que relaciona el flujo del campo eléctrico con respecto a la carga, ¿no? ¿Listo? Entonces acá pues esto es básicamente algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces acá pues lo que uno está calculando es, o lo que nos dice esta integral o este teorema es que el flujo a través de una superficie cerrada de un campo vectorial es lo mismo que la integral triple de la divergencia del campo. ¿Bien? De la divergencia del campo. Ese es el teorema de Gauss. ¿Bien?
Y bueno, pues con este teorema ya se completan los 3 teoremas de cálculo vectorial, que son el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Bien. Entonces, bueno, veamos algunos ejemplos de cómo se utiliza este teorema. Tengan en cuenta, y es muy importante acá, así como en los anteriores, la orientación, ¿no? Entonces acá, para que este teorema sea cierto, la superficie tiene que estar orientada hacia afuera. Bien, la superficie tiene que estar orientada hacia afuera. Y bueno, pues hagamos un dibujo, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno tiene acá es, digamos, es una región, o sea, como que todo lo que está al interior de esta región, pues o de esta superficie es lo que uno llamaría E, ¿cierto? Entonces, es un sólido en R3 y S, que va a resultar ser pues precisamente la frontera de la región E, uno la va a orientar con el normal hacia afuera, bien. Y entonces, pues lo que me dice este teorema, entonces es que el flujo hacia afuera, eh, del campo F sobre la frontera de la región es igual a la integral triple de la divergencia. ¿Listo? Típicamente divergencia. Típicamente, digamos, en términos de calcular, usualmente es más fácil calcular la integral triple que la integral de superficie. Bien. Básicamente porque en la integral de superficie uno tiene que parametrizar la superficie, calcular el vector normal y demás, ¿no? Mientras que al otro lado es una integral triple, esa no hay que hacer, digamos, nada previo, sino directamente calcular eh, la integral, ¿no? No hay que hacer todo el proceso, pues, de parametrizar, calcular el vector normal y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahora sí, entonces, veamos un ejemplo de cómo se utiliza este teorema. Bien. Bien. Entonces, en ejemplo, encontrar el flujo del campo vectorial eh, f de x, y, z igual a z, y, x sobre la esfera unitaria x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bien. Entonces, pues, la respuesta rápida es bueno, mentira, no hay respuesta rápida, ¿no? La divergencia del campo es diferente de cero, ¿no? Por la componente y justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues no, por un momento pensé que daba cero por la divergencia, pero no, justamente la divergencia del campo es 1, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué nos dice el teorema? Pues básicamente, bueno, acá sería como el flujo hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Entonces, bueno, entonces lo que nos dice entonces el teorema es que si yo quiero calcular el flujo sobre la superficie, fíjense que
algo importante acá es que para poder aplicar este teorema, pues la superficie tiene que ser cerrada y tiene que encerrar, valga la redundancia, tiene que encerrar un sólido, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo primero es notar que S, vamos que si S es la esfera unitaria, entonces pues ella encierra, o S es una superficie cerrada, pues si es la esfera unitaria, S es una superficie cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que no tiene borde, ¿no? Superficie cerrada. Esto es que no tiene borde. Bien, entonces, al no tener borde, eso también se puede decir como que encierra una región, ¿no? Una región acotada. Esto es que no tiene borde. Listo. Entonces, ahora sí, pues entonces podemos aplicar el teorema. Entonces, si yo quiero calcular el flujo del campo, bien, si yo quiero calcular la integral de flujo, entonces el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia nos dice que esta es la integral triple sobre la región de la divergencia de F, ¿no? Con el diferencial de volumen. Bien, ahí está, ¿no? Y bueno, fíjense que pues en este caso, la divergencia del campo es pues bueno, digamos, recordemos entonces cómo es la divergencia. Si uno tiene las tres componentes, pues es la suma de las derivadas, ¿no? La primera componente con respecto a X, la segunda componente con respecto a Y, más la tercera componente con respecto a Z, ¿no? Y en este caso, pues la divergencia, como hemos dicho hace un ratico, la divergencia es 1, ¿no? Y ese 1 aparece pues de la derivada de la segunda componente, ¿no? Con respecto a Y. Bien, entonces la divergencia de F es 1. Entonces, pues en este caso, esta integral de flujo entonces se vuelve la integral triple sobre E, en este caso E es la esfera rellena de 1 por el diferencial de volumen. Y entonces esta integral, pues fíjense que esta integral es el volumen de la esfera, ¿no? Bien, este es el volumen de la esfera. Entonces, pues ese lo sabemos, es 4/3 de pi. Por el radio, a la 3, que pues es 1, ¿no? Bien, ¿es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? No, todo claro. Profe, ¿esa es la superficie y E es como esa superficie rellena? Sí, Valentina, tal cual. O sea, en este caso, esa es la esfera, el borde, digamos, el cascarón. Y E es la esfera rellena, o sea, el interior de la esfera. Ese es el cascarón, exacto. Ese sería como el cascarón. Y E sería como la esfera rellena. ¿Listo? Cascarón y la esfera rellena. Bien. Entonces, bien, entonces veamos otro ejemplito de estos. A ver. Ejemplo. Evaluar la integral de flujo y donde F es XY por Y más Y cuadrado más E a la
x z al cuadrado j más seno de x por y por k y S es la superficie. La superficie, digamos, frontera de la región acotada por el cilindro z igual a 1 menos x al cuadrado y los planos z igual a 0, y igual a 0 y z más y igual a 2. Entonces tratemos de pintar eso. A ver cómo nos va pintando esto. Entonces listo, ahí tenemos R3. Z igual a 1 menos x cuadrado. Entonces eso es, digamos, si yo la pinto en el plano XZ, pues es una parábola que abre hacia abajo, ¿cierto? Pues, algo así. Y es libre en Y. Es decir, la gráfica de esto es que llamaríamos un cilindro en Y. Algo así. Digamos algo así, ¿no? Es la gráfica de z igual a 1 menos x cuadrado. Y estos puntos acá pues son 1 y menos 1, ¿no? Que son los ceros de la ecuación, ¿no? Bien. Listo. Plano z igual a 0 es el plano XY. El plano y igual a 0 es el plano XZ, o sea, la gráfica, la superficie empieza aquí. Empieza aquí. Y igual a 0 quiere decir que lo que está encima del eje del plano, perdón, z igual a 0 lo que me dice es que está por encima del plano XY. Y el plano y más z igual a 2. Bueno, entonces y más z igual a 2 es un plano, digamos que pasa por, bueno, digamos que por aquí está el 2 y por acá está el 2. Es un plano que pasa por estos dos puntos y entonces esto está cortando esa superficie, ¿no? Entonces el corte debe ser algo más o menos como esto. Bien. Es el corte de un plano con ese cilindro, ¿no? Digamos, si uno mira esto así, que viene el plano, y en el plano y corta ese cilindro, y pues lo que nos va a quedar es algo así, ¿no? Y entonces la superficie sobre la que nos están pidiendo integrar, pues es la que está formada por esto de acá, ¿no? Esto que estoy acá señalando en verde, como esta superficie. La parte, pues con la parte de abajo, ¿cierto? La tapa de abajo es como un rectángulo. Y pues lo que queda ahí, ¿no? Esa porción una porción que es como completamente, o digamos, perpendicular al eje Y y la otra que viene dada por el corte, ¿no? Entonces esa es esa porción del cilindro parabólico, ¿bien? Más o menos claro cuál es la superficie, cuál es la región, pues, y la superficie. Entonces, la superficie S, o sea, la superficie S tiene como cuatro partes, ¿no? La parte superior, que es como una porción del cilindro, la parte de la izquierda, que es la tapa, digamos, la tapa de la izquierda, que es plana, con forma de parábola, la parte de la derecha, que también es plana, pero inclinada, con forma de parábola, y la parte de abajo, que es como un rectángulo. ¿Bien? Listo, entonces, fíjense que si yo no supiera el teorema de Gauss, pues tendría que ponerme a calcular
O sea, la integral que me están pidiendo es la integral de flujo acá, ¿no? La integral de flujo. La integral de flujo. Si yo quisiera calcular esta integral de flujo, pues tendría que calcularla, tendría que ponerme a parametrizar la superficie. Y como esa superficie tiene 4 partes, realmente eso equivaldría como a parametrizar las 4 superficies, ¿no? La parte del cilindro, la parte, digamos, de arriba, que es como el techo, que es cilíndrica, los dos planos, el que es recto a la derecha, el que está inclinado, perdón, el recto a la izquierda, el que está inclinado a la derecha, y la tapa de abajo. Entonces eso ya sería, se puede ver que es dispendioso, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es usar el teorema, ¿no? Vamos acá. Bueno, acá no me dijeron la orientación, pero pues se supone que es hacia afuera, ¿no? Siempre cuando vayamos a usar el teorema, la orientación pues es con el normal hacia afuera, ¿no? Bien, pues tiene que ser algo así, ¿no? ¿Listo? Y entonces el teorema me dice entonces que esto es igual a la integral triple sobre E de la divergencia del campo. Y bueno, fíjense que además esta integral tiene otro problema. Tiene otro problema y es que el campo pues también es bien complejo para integrarlo, ¿no? Fíjense que por ejemplo tiene unas exponenciales al cuadrado, ¿sí? Entonces, si uno trata de calcular la integral directamente, probablemente va a tener algunos problemas ahí con las integrales. Pero bueno, el caso es que pues uno puede aplicar el teorema y tratemos de calcular la divergencia del campo. La divergencia del campo, entonces esto es bueno, pues la derivada de, escribirlo explícitamente, la derivada de xy con respecto a x más la derivada de y cuadrado más e a la xz cuadrado con respecto a y, más la derivada de seno de xy con respecto a z, ¿no? La derivada de las componentes sumadas, ¿no? ¿Listo? Y esto pues es y más 2y. Y la tercera es 0, esto es 3y. Entonces fíjense que pues ya es mucho más sencillo la divergencia que el campo en sí mismo, ¿no? Y entonces pues ya, esto como nos queda, entonces nos queda la integral triple sobre la región de 3y por el diferencial de volumen. Bien. Y entonces pues tengo que plantear esa integral para poder calcular eh, el flujo, ¿no? Tengo que calcular esa integral triple. Entonces, fíjense que ustedes que ya saben integrales triples, pueden observar que el orden más conveniente debería ser XZY. XZY. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo, por ejemplo, tomo XYZ el orden, fíjense que cuando trazo el rayo perpendicular a Z, que es el que me va a determinar el límite más interno, eh, fíjense que por un lado, en algunos ciertos rayos, que van desde abajo hacia arriba, en algunos ciertos rayos el rayo sale por el paraboloide, pero en otros rayos, digamos los que están aquí, por acá, por este lado, el rayo sale por el plano. El rayo sale por el plano. Entonces, tendría que partir la integral en dos, básicamente, si lo hago en ese orden, ¿no? Si lo hago en el orden x, y, z. Mientras que si lo hago en el orden dejando y de último, fíjense que si yo trazo los rayos paralelos al eje y, todos los rayos entran por la tapa izquierda, que es este paraboloide, esta parte de la parábola plana, y siempre salen por la otra, por la parábola, digamos, inclinada que viene del corte con el plano. Bien. Entonces, por esa razón, Catalina, lo de los órdenes de integración. Fíjate que, digamos, esta integral triple, pues yo la tengo que calcular de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, si ustedes recuerdan, la parte de integrales triples, pues uno tiene que escoger un orden
pues que el que sea más conveniente para integrar, ¿no? Entonces, fíjense que pues hay, hay ¿cuántos órdenes de integración? 6, ¿no? 6 órdenes de integración. Pero bueno, lo importante es que el orden más conveniente es dejar Y de últimas, pues en el planteamiento, o, o, o algo así, digamos, de Y, de Z, de X. Es el orden más conveniente. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo dejo, por ejemplo, Z de últimos, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, este límite, o sea, si yo quisiera plantearlo en este orden, entonces ahí, fíjense que tendría yo que dejar el Z de último, ¿no? De último en el orden digamos, en el planteo de las integrales. Y entonces ahí, fíjense que si ustedes recuerdan cuando uno está planteando la integral y deja la última variable, para la última variable siempre tiene que trazar líneas paralelas al eje correspondiente y mirar por dónde entra y por dónde sale, ¿no? De la superficie o de la región. En este caso, si yo dejo Z de último, fíjense que si yo trazo líneas paralelas al eje Z, fíjense que ellas, digamos, si yo viene por acá de abajo, esas líneas entran por el plano de abajo y salen por el paraboloide, por el cilindro, perdón, por este cilindro. Pero eso no siempre pasa. Fíjense que si el eje viene o la línea viene por acá más a la izquierda, ahí la línea sí puede entrar por cero, por el plano XY, pero ya no sale por el cilindro, sino sale por este corte, por esta parábola inclinada, ¿sí? Por esta parábola inclinada. Bien. Entonces, por eso es que ese orden no es tan conveniente, porque tendría yo que partir como la integral en dos pedazos. Mientras que, por ejemplo, si yo dejo el Y de último, incluso creo que también podría dejar el X de último. Aunque en el X, pues, si yo tomo ese X, si yo trato de plantear la integral con X de último, fíjense que entra por una parte del paraboloide, o bueno, lo que viene es de menos infinito, entonces viene por acá, entra por una parte del paraboloide y sale por la otra. Entonces tendría que despejar el paraboloide, no sino el cilindro, tendría que ponerme a despejar X acá del cilindro, ¿no? Pero bueno, entonces el punto es que posiblemente el mejor orden para hacer esta integral triple sea dejar Y de último. ¿Por qué? Porque las líneas paralelas al eje Y, esas sí siempre entran por la tapa izquierda, o sea, por esta parábola plana, y salen por la otra parábola plana, que pues está inclinada, pero no importa. Siempre entran y salen por el mismo, así que probablemente ese sea el mejor orden. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla con este orden de integración. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues entonces, veamos cómo es la proyección, ¿no? Recuerden que, pues, si yo lo quiero hacer en este orden, de Y, de Z, de X, Profe, dígame, perdón, dígame. es que lo que a mí me cuesta entender de eso es visualizar, tipo, cuando estamos hablando del... O sea, yo sí entiendo ahora lo que dice porque es más fácil hacerlo como plantea usted, pero no Sí, entiendo, tipo, en general me cuesta ver cuando al orden de, en el momento de poner los límites de integración, cuando es de X de Y de Z o de Z de X de Y o como sea, ese orden de integración, me cuesta ver como el tema de las flechas, saber en qué dirección salen. Entonces, no sé si de alguna forma puedes profundizar en eso. sí, digamos, cuando uno quiere plantear, por ejemplo, el límite, digamos, cuando uno escribe la integral de tal manera que el último límite sea Y, siempre las líneas acaban paralelas al eje correspondiente, o sea, paralelas en este caso al eje Y, ¿sí? Y van siempre de negativo a positivo, ¿sí? Entonces, si yo quiero plantear la integral en este orden, lo que tengo que hacer es mirar líneas que vayan desde la izquierda, en este caso, de izquierda a derecha, ¿sí? Son esta que estoy tratando de pintar acá, por donde entran y por donde salen. Eso es cuando es con respecto a Y. O sea, cuando quiero que Y sea el último límite.
Cuando quiero que z sea el último límite, entonces las líneas tienen que ir, digamos, de arriba a abajo. Abajo, ¿sí? O sea, van desde menos, desde el eje negativo de las zetas hacia el eje positivo, entonces vienen como así, ¿no? Bien. Y cuando es, digamos, si yo quisiera que x fuera el último, como si yo quisiera, por ejemplo, plantearla en este orden, ahí, entonces las líneas serían como de atrás hacia adelante, pues. O sea, paralelas al eje X, ¿no? Ok, profe, pero en ese caso, ¿qué diferencia haría, por ejemplo, en el último, en vez de ser de x de y de z, hacer de x de z de y? De X, de Z, ahí no. Digamos que para el último límite no habría diferencia, realmente. O sea, si es de X, de Z, de Y, para efectos del último límite, siempre las líneas son de atrás hacia adelante. No importa el orden de las otras dos. Bien. Ok, listo, profe, gracias. Listo, entonces, bueno, entonces habíamos dicho que lo íbamos a hacer en el orden de Y, de Z, de X. Entonces, para eso, primero, y ahí complemento, digamos, lo que estaba diciendo hace un momento, para plantear estos dos primeros límites de integración, lo que uno hace es proyectar el sólido sobre el plano correspondiente. Entonces, si yo quiero hacer este límite, entonces lo que uno hace es proyectar el sólido sobre el plano XZ. Bien, sobre el plano XZ. Entonces, fíjense que ese sólido sobre el plano XZ es la parábola, ¿no? Entonces, ¿cómo es el sólido ahí sobre, perdón? ¿Cómo es el sólido sobre el plano XZ? Pues fíjense que si uno se va a la gráfica original, es esa parábola de la derecha, de la izquierda, perdón, esa parábola roja de la izquierda. Entonces es algo así. Ustedes recuerdan, esto era z igual a 1 menos x cuadrado. Y acá esto era menos 1 y 1. Bien. Y esta es la región, entonces, de integración en el plano XZ. Entonces ahí uno puede escoger, o sea, uno puede escribirlo en el orden de X, de Z, de Y, o lo puede escribir en el orden de Z, de X, de Y. Ya eso uno lo mira en este plano, cuál de los dos órdenes es el mejor. Fíjense que como todo está en términos de X, lo mejor es primero X, luego Z. Porque ahí está, ¿no? Fíjense que X está variando entre menos 1 y 1. Y pues como siempre, fijamos un X, trazamos rectas paralelas al eje Z y miramos dónde empiezan y dónde terminan, ¿no? Entonces empiezan en 0 y terminan en la parábola, ¿no? Entonces quiere decir que Z varía entre 0 y 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Entre 0 y 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces eso me da los primeros dos límites de integración. El último límite, como les decía, los sé mirando las rectas, ¿no? Las rectas paralelas al eje Y. Entonces, si yo miro las rectas paralelas al eje Y, una vez más, está como ya muy saturado, pero bueno, una vez más las rectas. Entonces, fíjense que entran por 0, entran por Y igual a 0, y salen, que es la parábola esta, y salen por el plano inclinado, ¿no? Que el plano inclinado es Y más Z igual a 2, o sea, de aquí yo puedo despejar Y. Este es Y igual a 2 menos Z. Este es el plano inclinado. Entonces Y varía entre 0 y el plano inclinado. Es decir, Y varía entre 0 y 2 menos Z. Bien. Ese 2 menos Z es el plano inclinado, ¿no? Es este dibujo ya está más saturado, pero bueno, digamos, este señor es Y igual a 2 menos Z. ¿Listo? Entonces, esos son los límites de integración. Entonces, finalmente, pues la divergencia, la integral esta que queríamos calcular, entonces va a ser la integral entre menos 1 y 1, de la integral entre 0 y 1 menos x al cuadrado,
de la integral entre 0 y 2 menos z de la divergencia, que era 3y, y entonces acá queda dy de z de x. Bien. Y esa es la integral de flujo. Bien. Es la integral de flujo. Que bueno, pues uno la puede calcular después de un poquito de cuentas. Esto le va a dar a uno 184 sobre 35. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, a mí no me queda claro o no sé si me puedes repetir por qué en Z no es necesario dividir la integral, o sea, porque no hay que dividirla en dos partes. ¿En este orden me dices? Sí, sí, en ese orden. Sí, básicamente, o sea, todo eso viene es hay que hacer el dibujo otra vez. Todo esto viene de lo siguiente, y es que, digamos, el dibujito era algo así, ¿no? Es como, venía acá la parábola. Uy, perdón. Viene aquí la parábola, ¿cierto? Bueno, algo así, ¿no? Un momento. Bueno, entonces esta es la gráfica, ¿no? Y digamos acá, bueno, aquí está el eje Z, un poquito descuadrada la gráfica, pero bueno. Y por acá está el eje X. Y por acá está el eje Y. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, fíjate que si yo trazo rectas paralelas al eje Y, como esta roja que estoy acá, fíjate que la recta siempre entra por esta tapa de abajo y siempre sale por la tapa de arriba, por la tapa de la izquierda, siempre entra por la tapa de la izquierda y sale por la tapa de la derecha, ¿no? Es que este dibujo me quedó muy feo, perdón. Voy a un poquito acá porque si no, no va a ser claro lo que voy a decir. A ver. Digamos, entonces el punto es que siempre, digamos, si yo miro rectas paralelas al eje Y, siempre entran por la tapa de la derecha y salen por la tapa de la izquierda, ¿cierto? Entonces, por eso es que la integral no hay que partirla, mientras que digamos, si yo lo hago mirando z de último, o sea, si yo hago el orden de z, por ejemplo, de z de x de y, fíjense que este plano inclinado, si yo lo proyecto aquí en el piso, me va a dar como una media parábola. Digamos, si yo miro la proyección del plano inclinado, de este plano inclinado, si lo miro en el plano XY, esto como que me va a dar acá una parábola, ¿no? Entonces, si yo miro las rectas que pasan por esa parábola verde, entran por la tapa de abajo, pero salen por el plano inclinado, ¿sí? Mientras que si yo miro rectas que pasan por fuera de esa parábola, por acá, ellas entran por el plano de abajo y salen por el cilindro. Bien, salen acá por el cilindro. ¿Sí? Entonces hay como dos regiones diferentes. Una en donde las rectas salen por el cilindro y otras donde salen por el plano inclinado. Entonces por eso es que el orden de z me obliga siempre a dividir la integral en dos. Bien. Profe, eso lo entiendo, pero entonces no me queda claro por qué al cambiar el orden ya no se hace necesario ver Z de esa manera. Sí, digamos que eso es por lo que en las rectas, digamos, si yo lo miro con y al final, esta recta roja sí ya no se parte en dos. Fíjate que siempre
el límite pasa, o digamos, varía desde esta etapa, que es, esta es z, esta es z igual a 0, exacto, o perdón, y igual a 0, y el plano inclinado, que ese es y igual a 2 menos z. O sea, ya no hay que partirla. Fíjate que siempre, cualquier recta que tú traces paralela al eje Y siempre entra por el plano y sale, entra por el plano y igual a 0 y sale por el plano y igual a 2 menos z. ¿Sí? No importa cuál sea. Vemos que la ventaja es que si lo vemos de esa manera, no hay que partirla en dos. ¿Sí? No sé si eso te aclara un poco. Sí, sí, gracias. María Camila, entonces María Camila, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es que te abrevias el nombre. Me dice, profe, cuando te refieres a dejar de último es evaluar los límites de último, ¿verdad? Porque yo veo que la intención es integrar primero, sí, sí, tal cual. O sea, cuando digo el último es dejar ese como el último límite a plantear, que cuando se calcula la integral realmente se corresponde a la primera integral. ¿Sí? Ay, listo, gracias. Que sí me confundí un poquito, pero no, ya, gracias. Sí. Profe, sí, y en verdad sigo sin entender por qué, por ejemplo, el techo, porque simplemente es 1 menos x a la 2. O sea, como tú dices, no entiendo por qué no se parte en 2 la integral, porque en algunos puntos no es la diagonal. Es que quizás mi dibujo es bastante malo. A ver si de No, no, pronto. no, yo sí entiendo el dibujo, en verdad me parece bastante claro. Solo que no entiendo cómo evalúas la integral o cómo planteas los límites de tal forma que en ciertos puntos el techo no sea pues 1 menos x a la 2. ¿Qué digo? 2 menos z. O pues por su defecto 2 menos y para Sí, lo que z. pasa es que, claro, es que el punto es que el techo, o sea, si yo lo miro de abajo hacia arriba, hay unos puntos en donde el techo es y igual a 2 menos z, y hay otros donde el techo es ¿qué? Z igual a 1 menos x cuadrado, ¿no? Justamente ese es el punto, o sea, yo no puedo dejar z de último porque el techo, en unos puntos, el punto más alto es, digamos, si yo los miro desde abajo, en unos puntos el punto más alto es z igual a 1 menos x cuadrado, y en otros puntos, por ejemplo, este de acá, el punto más alto es 2 menos z, claro. Entonces, ese es el problema, digamos, de dejar z como último límite. Lo que pasa es que, claro, lo que hicimos fue un cambio de perspectiva. Si quieren, a ver, de pronto es más claro si cambiamos el orden de los ejes. Dejemos y para arriba, dejemos z por acá y dejemos a x por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? Pues si yo lo pinto así, fíjense que la región es, digamos, la región de integración es algo así. ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue voltear los ejes, ¿no? Entonces, fíjense que ahora ir de abajo hacia arriba es trazar rectas paralelas al eje Y, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, Ok, como la sí, sí, región, profe. no sé Ya, si sí, eso sí aclara un entiendo. poco. Sí, 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 que veo como las líneas van de izquierda a derecha y terminan es en 1 menos x al cuadrado. Muchas gracias, profe. Listo. Si digamos acá de pronto sí se ve más claro, ¿no? Fíjense que ahora Z son rectas de derecha a izquierda, y entonces en las rectas de derecha a izquierda, sí hay unas que terminan en el cilindro, pero hay otras que terminan en el plano inclinado. Entonces, por eso es mejor el orden, dejar Y de último, porque ahí sí, las rectas siempre empiezan en la parte de abajo, terminan en el plano inclinado. ¿Listo? Bien, bueno, listo, hay un repasillo ahí de integrales triples. Listo, entonces esta es la integral. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta? Pronto algún otro comentario. ¿Algo que decir?
¿no? Nada que decir. No, señor. Bueno, listo. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más hacemos de esto? Bueno, entonces, bueno, una cosa interesante, digamos, también del teorema de Gauss, es que, digamos, veámoslo con este mismo ejemplo. Supongamos que sea, digamos, toda esta superficie frontal la hemos llamado S. Entonces, pensemos en que dentro de esa S hay una superficie más chiquita, una subsuperficie, digamos. O sea, S1, la superficie, digamos, formada por, digamos, S sin la porción correspondiente al plano Z, perdón, Y igual a 0, correspondiente al plano Y igual a 0. Es decir, quitándole esta cara de abajo. Digamos, en este último dibujo, que creo que fue el que más entendió, es quitándole la cara de abajo. ¿Listo? Es que esa superficie llamémosla S2. Donde entonces lo que estamos diciendo es que la superficie completa es igual a S1 unido S2. Bien. Y entonces supongamos que me piden calcular ahora el flujo, la integral de flujo, por ejemplo, sobre S1. Bien. Me piden calcular la integral de flujo sobre S1. Entonces fíjense que ahí, en principio, yo ya no puedo evitarme calcular un flujo, porque como esa superficie no es cerrada, ya yo no le puedo aplicar el teorema de Gauss. Bien. Sin embargo, hay algo que sí se puede hacer para facilitar, porque piensen que entre parametrizar S1 y parametrizar S2, es más fácil parametrizar S2. Siempre va a ser más fácil parametrizar S2, porque S2 solo tiene una componente. Bien. S2 solo tiene una componente, mientras que S1 tiene 3 componentes, ¿no? La parte del cilindro, la parte del plano en la parte, digamos, la parte del plano XY y la parte del plano inclinado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular esto, entonces una cosa que uno puede hacer es, pues, decir, pues, bueno, calcular la integral sobre S1 es igual a calcular la integral sobre S y restarle la integral sobre S2. Bien. Claro, pues calculo el flujo sobre las 4 partes y le resto la de la parte de abajo. Y el punto es que pues la integral sobre S, para esta sí le puedo aplicar el teorema de Gauss, ¿no? Bien. Entonces esto al final me va a quedar pues como la integral triple sobre E de la divergencia de F menos la integral sobre S2 de F punto ds. Bien. Y pues en teoría, digamos, la integral de superficie o la integral de flujo sobre S2 es más sencilla que la integral sobre S1, porque S2 solo tiene una componente. Bien. Por ejemplo, si uno quisiera calcular esto, pues entonces uno ya calculó la de la divergencia, que es, ¿cuánto era que daba esto? 184 sobre 35.
Sí, profe. Listo. Menos la integral sobre S2 de f punto ds. Bien. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la orientación, ¿no? ¿Cuál es la orientación ahí? Profe, qué pena. El Dime. diferencial de la integral triple no es de B. Sí, tienes razón, es de b. Gracias. De b. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos entonces esa segunda integral de superficie? Pues bueno, hay que mirar cuál es la orientación, ¿no? Entonces recuerden que siempre este teorema es válido con la orientación hacia afuera, ¿no? Eso quiere decir que el S2, dice que la orientación hacia afuera de la superficie S implica que S2 tiene que estar orientado hacia abajo. Bien. Entonces esta es digamos, para esta integral, S2 tiene S2 tiene el normal hacia afuera, hacia abajo, perdón. ¿Listo? Hacia abajo. Y bueno, pues, ¿cuánto da la integral ahí? Entonces, bueno, recordemos cómo era el campo. El campo era F. Era igual a XY, Y cuadrado más E a la XZ a la 2 y seno de XY. Este era el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo se parametriza S2? Pues recordemos, S2 es simplemente la parte interna a la parábola Z igual a 1 menos X cuadrado, ¿no? Entonces la puedo parametrizar como la gráfica de una función, ¿no? Aquí podemos escribir phi de XY como XY y bueno, de hecho Z es 0, ¿no? Y la región, o sea, el punto es que la región de integración pues es S2. Tenemos el dominio, la región. La región es la superficie S sub 2. Bien, y entonces ahí el normal, bueno, fíjense que ahí es, si yo utilizo esa parametrización, pues ahí el normal me va a dar ahí el normal me va a dar 001, ¿no? Sí, porque es, bueno, escribámoslo, ¿no? Es IJK 1. Ahí, perdón, acá esto se me borró. Ah, ya. Perdón, aquí, a ver. Bueno, dejemos saber. Listo, entonces esto me queda 1, 0, 0. Momento que esto está. Bueno, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y pues bueno, esto me va a dar 0, 0, 1. Fíjense que este es el normal hacia arriba, ¿no? Entonces, pues, esto, yo no sé, allá, hacia arriba. Entonces, para efectos del cálculo de la integral, pues yo lo puedo hacer con esta parametrización, pero le tengo que poner un signo menos al final, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, pues terminemos de hacer esto. Entonces, si digamos, yo quiero calcular esta integral, que es la que me hace falta, digamos, para calcular el flujo, entonces esto va a ser menos, y el menos viene es por la orientación contraria, integral sobre S2 del campo, evaluado en la parametrización.
Esto es XY. Recuerden que en la parametrización Z es 0, ¿no? Entonces esto es Y cuadrado más 1, que es queda E a la 0, y seno de XY. Producto punto con el normal es 0, 0, 1. Por el diferencial de área en este caso. Y bueno, pues fíjense que esto es menos la integral doble sobre S2 de seno de XY. Bien, por el diferencial de área. Donde la región, pues recuerden, la región de integración es perdón, acá. Es la región esta. Bueno, pues que ahí. Creo que me equivoqué porque ahí. Perdón, acá hay algo que está mal y es que fíjense que la región S2 no es una gráfica, no es la gráfica de una función en X y Y, sino en X y Z, ¿no? Sí, porque recuerden que como es S2, ¿no? Como es S2. S2 es esta parábola, pero los ejes son X y Z, ¿no? Entonces, esto es una gráfica, pero en las variables X y Z, ¿no? Entonces, esta parametrización está mal, a ver, porque no es X, Y, 0, sino, a ver, Valentina, ¿pero puedes repetir cómo sacaste la parametrización? Sí, claro. O sea, lo que digo es que, fíjense que ¿cómo es la superficie? O sea, la superficie es una función, es la gráfica de una función, pero en el plano o con respecto a las variables X y Z, ¿no? Es decir, digamos, en el orden de los ejes originales, nuestra superficie es esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se parametriza esa superficie? Pues, fíjense que en esa superficie siempre Y es igual a 0. Entonces, ¿cómo se parametriza? Realmente se parametriza es como phi de X, Z, esos van a ser los parámetros, entonces va a ser X, Y siempre es 0, y Z es Z, ¿bien? Y acá, pues lo único es que el dominio de phi es justamente la región, es justamente S2, ¿no? Esta es S2. Bien, entonces por eso era que acá, aquí me equivoco en el orden de las variables, entonces arreglemos eso. Entonces, a ver, esto es S1 es el cilindro sin la tapa. S1 es el cilindro sin la tapa, exacto. Y S2 es la tapa. Bien. Entonces, bueno, esto me queda X0Z. Entonces ahora sí, todo esto lo único que me va a cambiar es el orden de cómo queda esto, ¿no? Entonces no es phi sub X cruz phi sub Y, sino phi sub X cruz phi sub Z. Y veamos cómo es que nos va a quedar este vector normal, ¿no? Phi sub X cruz phi sub Z. Esto es 0, 0, 1. Entonces ahora las componentes, la única que sobrevive es la componente I, perdón, la componente J, y es menos 1, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí nos dio la orientación correcta, ¿no? Que recuerden que menos 1 es como el normal hacia afuera, ¿no? Recuerden que, bueno, la superficie pues tiene la superficie completa pues tiene todas sus partes, ¿no? Y la orientación hacia afuera de la superficie S corresponde a que el normal de S2 tiene que ir apuntando hacia la izquierda, cuando la vuelva a graficar en los ejes correctos, en el orden correcto de los ejes, pues. Entonces, a ver, entonces, ¿cómo queda esto? Entonces arreglemos acá, entonces ya no, fíjense que ya la integral no lleva un menos, porque ahora sí ya quedó en el orden que era. Perdón, aquí a ver, tengo que ver aquí un poco. Listo. Entonces ya la integral no lleva un menos.
¿cierto? Y bueno, entonces ya esto ya no es un menos, y entonces ahora al producto punto ya no es 0, 1, 0, sino 0. Bueno, creo que es que no, hay que corregir todo porque es que la parametrización, f evaluada en la parametrización también quedó mal. A ver, un momento. A ver, volvemos esto. Listo. Entonces ahora sí. Entonces, vamos a calcular. Entonces esto es la integral doble sobre S2 del campo evaluado en la parametrización. Entonces el que es 0 es Y. El que es 0 es Y. Entonces esto me queda 0 e a la x z cuadrado. Seno de 0 es 0. Producto punto con 0 menos 1, 0. Bien. Y entonces esta integral ahora sí me queda menos integral sobre S2 de aquí esto es por el diferencial de área, y esto es la integral sobre S2 de e a la x z cuadrado por el diferencial de área donde la región de integración es esta, ¿no? La región de integración es S2, ¿no? De esa ya tenemos los límites. X varía entre menos 1 y 1, y Z varía entre 1 y 1 menos X cuadrado, ¿no? Y entonces, pues bueno, digamos acá ya sería la integral entre menos 1 y 1 de, bueno, aquí ya no me cabe, aquí abajito. Esto sería entonces la integral entre menos 1 y 1, de la integral entre 1 y 1 menos X cuadrado, de e a la X Z cuadrado, de Z de X. ¿Listo? Y ese entonces sería el planteamiento de la integral pues de flujo, digamos, de la superficie S2. Pero bueno, digamos lo que quería yo ilustrar era que pues uno puede usar el teorema de Gauss aunque la superficie no sea cerrada, ¿no? Básicamente lo que uno puede hacer es como cerrar la superficie con una tapa que sea donde la integral sea más fácil de calcular, en teoría, y luego restar, ¿no? Que es algo que ustedes van a tener que hacer en los ejercicios del taller. Sí, por ejemplo, este que me preguntaban ayer del el cubo como sin una esquina, ahí es un sitio propicio para usar algo así. ¿Listo? Porque uno puede relacionar ese cubo sin la tapa o sin la esquina con el cubo con la esquina, donde plantear la integral sí es más fácil. Bien. Creo que una pregunta. Dime. ¿Me puedes repetir por qué dentro de la integral queda 0 e a la x z al cuadrado y 0? Porque fíjate que o sea, este vector que aparece acá es f evaluado en la parametrización. Entonces, fíjate que la parametrización es 0x0z. Entonces, esto es f de x0z. Es decir, es coger el campo vectorial y evaluar, sustituir y por 0. Entonces, de ahí es que sale primera componente 0, segunda componente el y cuadrado desaparece, me queda y a la xz cuadrado, y tercera componente me queda seno de 0, que es 0. Ah, ok, profe. Gracias. Listo. Profe, una pregunta, ¿por qué en la integral doble se puso el orden de z de x? Porque fíjate que el dominio de la parametrización está en el plano XZ, por cómo es la región, ¿no? Que fíjate que o sea, si yo quiero parametrizar esta región de acá, ahí Y es 0, ¿no? Entonces el dominio de la parametrización queda en el plano XZ, ¿sí? Por eso fue que en la integral nos quedó de X de Z. Sí, profe, pero el orden,
O sea, porque no puede. Perdón, ya, ok, sí, 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 claro, claro. Porque fíjate que esta es la región de integración y digamos, tú puedes escribir, pues es un orden, ¿no? Podríamos haberlo hecho también en el otro orden. Fíjate que ahí x varía entre -1 y 1 y si fijamos un x, z varía entre 0 y la parábola. Entonces z varía, ya entendí cuál es el problema. El problema es que acá no es 1, sino es 0. Z varía es entre 0 y la parábola. Entonces aquí este límite es 0 también abajo, ¿no? ¿Sí era esa tu inquietud? Sí, profe, es que estaba como confundida. Sí, 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 gracias, sí. Es entre 0 y 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esta gráfica es z igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces ese principio como de a veces de partir las superficies en varios pedazos y usar el teorema cuando se puede, puede servir para resolver algunas cosas. ¿Listo? Bueno, bueno, tratamos de hacer algún otro, a ver si me alcanza el tiempo. De los que están propuestos, a ver. Bueno, por ejemplo, el 10, a ver. El 10. Esta es la sección 8.4 del libro. ¿Listo? Y tenemos el ejercicio 10. Entonces nos dice el ejercicio 10, evaluar la integral de superficie. Bueno, aquí a veces pone la notación f.n, pero pues es lo mismo que siempre hemos calculado, donde el campo es 1, el campo es 1, 1, z por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y S es la superficie del cilindro bueno, este justo es un ejercicio en donde hay que usar lo que dijimos ahorita, ¿no? La superficie del cilindro x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 y z variando entre 0 y 1. Entonces fíjense que así como está, la superficie no es una superficie cerrada. Bien. ¿Cómo es la superficie? Entonces, a ver si alcanzamos al menos a plantearlo. Entonces, a ver, es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Así que está como... Así que este sí está como... Tienes como un error el libro ahí, pero bueno. Bueno, el caso es que es... bueno, no me quedaron iguales las tapas de arriba y abajo, pero bueno. A ver... pues sí, es básicamente el cilindro
entre 0 y 1. Si es que acá no es, aquí es como la frontera de S, más bien. Entonces, bueno, me está diciendo entonces que es el cilindro, este cilindro relleno, es como la región S, y la frontera es pues la frontera. Es decir, la frontera está formada como por 3 partes, ¿no? O sea, una que es lo que es como tal el cilindro, ¿sí? Digamos, la frontera de S tiene 3 partes, ¿no? Una que es como tal el cilindro, y las otras 2 son la tapa arriba y la tapa abajo. Bien. Entonces, nuevamente, pues si uno quisiera calcular la integral directamente, tocaría parametrizar las 3 regiones por aparte. Pero bueno, pues tenemos el teorema de Gauss. Entonces, veamos cómo se hace esto. El teorema de Gauss me dice que esto es la integral triple sobre la región de la divergencia de F por el diferencial de volumen. Entonces, pues esto me queda igual. Entonces, ¿cómo es la divergencia del campo? Entonces, fíjense que la divergencia del campo es 0 en las 2 primeras componentes, que es la derivada de 1 con respecto a X, más la derivada de 1 con respecto a Y, más la derivada de la tercera componente con respecto a Z. Entonces, esto me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado, ¿bien? Por el diferencial de volumen. Entonces, pues ya podemos calcular. Entonces, ¿cómo van a ser los límites de integración? Pues fíjense que, de hecho, uno puede esa integral de una vez pasarla a cilíndricas, ¿no? Fíjense que este sólido, si uno lo mira en cilíndricas, pues teta varía entre 0 y 2pi. R varía entre 0 y 1, ¿no? Porque fíjense que la proyección de esa región sobre el plano XY es un círculo, ¿no? Y Z, pues ya me está diciendo también que varía entre 0 y 1. Entonces, este es un cambio a cilíndricas, ¿no? Es un cambio a cilíndricas. Y pues nos va a quedar integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y 2pi. Fíjense que esta función en cilíndricas es r a la cuarta, ¿no? Esta función es r a la cuarta. Y el jacobiano, hicimos un cambio de variable, entonces jacobiano por d teta de r y de z. ¿Listo? Y esa sería la integral que calcularía ese flujo. ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? No entendí lo de la divergencia. La divergencia. Listo. Entonces fíjate que este es P, este es Q y este es R. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es la divergencia? Entonces fíjate que la divergencia es... Ah, sí, claro, dan 0. ¿sí? Este P de X, que es 0, de Q de Y, que es 0, y de R de Z, que es la que nos da X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. ¿Listo? Sí, profe, gracias. No había escrito la z que multiplicaba. Ok. Paréntesis. Gracias. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo. Dejemos ahí. Y entonces la próxima semana, pues ya acá hemos cumplido los temas del curso, pero pues sí quisiera tomarme al menos algunas clases, no sé si todas las de la próxima semana, para afianzar un poquito algunas cosas, ¿listo? Entonces, igual pues vayan trabajando en el taller y pues me pueden ir preguntando también, ¿listo? Y pues yo voy a trabajar también algunos otros ejercicios. Y pues ya, para el examen final, que es de este sábado, de mañana en 15 días, ¿no?
Listo, vemos ahí entonces, nos vemos el lunes. No he subido algunas clases, pero hoy subo todo lo que tengo represado, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, bien. una preguntita. Dime. Teniendo en cuenta la pregunta que le hice el día lunes sobre la posibilidad de realizar un bono o una curva, teniendo en cuenta como la medida del parcial, ¿usted qué decisión tomó al respecto? No he tomado ninguna, no he visto todavía la media de este fin de semana, ¿listo? El lunes les tengo una razón sobre eso. Listo, profe, perfecto, ¿Listo? gracias. Y Bueno, profe, una pregunta dime. sobre los quizzes. Si no estoy mal, se suponía que eran 6 quizzes y uno adicional, pero creo que vamos 5. Sí, pues igual voy a quitar el peor de todas maneras. Ah, listo, listo, profe, Entonces, perfecto. si son Entonces 5, quedan es como 4. si tuviéramos eso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo que te dije en la clase anterior. Ya te mandé el correo para ver si me podías mandar las notas, pero es que Sí. en verdad necesito saber porque la verdad es que honestamente en la clase no me ha ido muy bien, que digamos, entonces como por saber A ver, pues si necesito ser aprobado o reprobado. a ver, miramos en Webwork. ¿Tiene alguna corrección que de Webwork me haya escrito? ¿O no? ¿O tiene las notas tal cual Sí, yo creo que como... sí le mandé otro correo de una de las respuestas del quiz. Ah, bueno, en verdad era simplemente que creía que una de las respuestas del quiz estaba mal porque en verdad la intenté 7 veces y me daba siempre lo mismo. O sea, no logré que me diera la respuesta correcta. Una de las que tenía varios intentos. Igual Bueno, eso pues es no. viejo y ya si no se quiere tomar el tiempo No, de explicarme cómo es que era porque en verdad jamás me dio. pero Pero yo nunca le respondí. no, Ah, qué mala cosa. Bueno, no, pues yo antes de terminar seguro reviso. Bueno, a ver, entonces déjeme miramos aquí a ver qué... ¿Cómo es su yo nombre? creo que, yo creo que tiene como 3 correos míos sin leer. Alejandro Marín. Marín Villarreal, listo. Sí. A ver, usted tiene 4 quizzes. A ver, hacemos Y las creo que cuentas llevamos aquí 4 quizzes, rápido. ni siquiera 5. Solo sacamos 4 quizzes, semana 2. Sí, pues acá solo tengo 4. Bueno, pues igual quedarán entonces 3 quizzes al final. Listo, entonces a ver, el peor creo que es un 3.17. Entonces, le va a quedar, entonces dice acá que tiene el 80% en uno, el 95% en otro y el 96% en otro. Listo. Sí, pero exacto. Pero yo creo que en esos dos que tengo el 96% y en otro yo le mandé un correo al respecto de una de las respuestas que tipo escribí pi, o sea, como que busqué el símbolo pi en vez de escribir pi, cosas así que al principio no sabía y de eso que solo tenía un intento. Entonces no lo pude cambiar a la anotación que pedía Webwork. Por eso es que yo creo que tiene como 3 correos míos sin leer. Y pues, ajá. Bueno, digamos que sin esas correcciones, la nota de los quizzes le quedarían 4.5. Dale, listo. 4.5 y faltaría pues una nota de un taller que hicimos hace rato y la nota del taller que viene. Sí, exacto. Es que la nota del taller de hace rato me queda pendiente porque no sé si se acuerda que yo le mandé un correo en su momento de que no tenía nota mía del taller, pero era porque el taller que le mandaron cuando mi compañera lo compiló no tenía los nombres. Ah, pero yo eso sí lo arreglé, Marín, ¿no? Sí, Sí, acá tengo el taller es 3, listo, profe, gracias. tiene 3 en el taller. Entonces tiene 4 notas, ¿no? Sí, profe. Bueno, esas 4 notas, o sea, tiene 90, 80, 95 y 96% y un 50%, pues que un 20, ¿qué? Un 60% que es un 3. Bueno, listo. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Bueno, que esté bien. Gracias, profe, buen Listo, día. bueno, que estén bien. 4 quizzes, sí, 4 quizzes es lo que hay acá. Listo, que estén bien.